Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta edición hablamos con Eliane Potiguara, activista, escritora, también profesora brasileña. Muchas gracias, Eliane, por estar en la entrevista de France 24. Muchas gracias por estar en esta entrevista. Para mí es un honor muy grande estar aquí en esta feria y un honor estar con ustedes. Hace 20 años desde que publicaste el libro Mitad cara, mitad máscara. ¿Cómo están esas dos mitades hoy? El trabajo continúa porque es muy difícil lograr que lleguemos a las escuelas, a los maestros, a los profesores, a las universidades. Isso é muito importante para nós outros, que escrevemos para a população infantil, da área da educação e dos direitos humanos. E há pouco, 2 anos atrás, logramos que uma cadena em Mato Grosso do Sul adquirisse esse livro Metade Cara para apresentar a las pessoas que estavam na cadena. E para mim isso foi muito importante porque significa que o conteúdo é um conteúdo de extrema importância ética, moral, indicada para o melhoramento da educação das pessoas e sua autoestima. Então, isso para as pessoas das universidades, das cadenas, das instituições, esse livro tem sido um instrumento de trabalho e de luta e de resistência indígena para nosso país. Usted ha sido pionera de muchas cosas. También en 1988 fundó la primera organización de mujeres indígenas en Brasil. ¿Qué le diría usted a la Eliane de aquel momento, después de este hazaña? Sim, valeu a pena. Valeu a pena começar esse trabalho porque em nosso periódico de 8 páginas que tínhamos, que era o periódico de GRUMIN, Grupo Mulher Educação Indígena, dizíamos: mulheres, organizem-se em suas casas, mesmo em suas casas, organizem-se politicamente, mesmo em suas casas, para que as mulheres pudessem ter oportunidade de conhecer e de organizar-se para construir uma pauta política para as mulheres indígenas contra a violência, sobre seus direitos reprodutivos, seus direitos humanos e seus direitos sobre a terra. Então, para mim, pessoa, estou muito contenta porque se temos hoje uma ministra, deputadas, presidente da nossa organização FUNAI, para mim, tenho un espacito en esta contribución histórica. También contribuyó en otra cosa, en 2007 en la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. También. ¿Se están cumpliendo? Poco a poco vamos construyendo nuestras pautas por nuestras reivindicaciones y demandas, para que tenhamos nossos direitos humanos de los pueblos indígenas legalizados e trabalhados em Brasil e respeitados por la população brasileira, porque o pior para nós é o desrespeito, o racismo que a população ao redor do Brasil tem para com nós. Porque somos sempre mirados como os menores, os que não temos cultura, que não temos educação, somos indicados como alcoólicos, como pessoas que não temos contribuição para dar a nossa sociedade. Ao contrário, porque os povos indígenas têm muito conhecimento tradicional para construir um Brasil melhor,
Y en las escuelas, nosotros como indígenas que conocemos nuestras propiedades intelectuales, nuestras tradiciones y nuestra ancestralidad, nosotros podemos construir com materiais didáticos, com materiais para professores, enfim, para uma gama de trabalhadores, hasta os trabalhadores também rural, dos campesinos, campesinos da Amazônia, da Amazônia. Então, temos muito contribuir para isso, con nuestro conocimiento. Usted hablaba de que todavía queda mucho por hacer, que es poco a poco, que hay mucho racismo todavía, pero estamos en el segundo gobierno de Lula. El primero fue histórico para la representatividad también de los pueblos indígenas. ¿Cree que el brasileño hoy en día está más orgulloso de esa parte indígena que tiene? Pienso que sí, que estamos poniendo ahí una semilla para que las personas desarrollen sobre su identidad. Porque cuando sabemos sobre nuestra identidad, tenemos una autoestima muy grande, porque Brasil y la América Latina toda está sentada sobre una autoestima muy baja por cuenta de la esclavitud. Entonces, es muy importante que la sociedad brasileña, así como también la sociedad de la América Latina, pueda reconocer que tienes los pies también fincados en la cultura indígena. Porque aquí estaban los indígenas como las primeras naciones cuando el colonizador ha llegado acá. Hoy en día se empieza a valorar también internacionalmente el trabajo que hacen los indígenas, como usted decía, en la Amazonía, en el derecho a defender el medio ambiente. ¿Qué pueden enseñar también en ese aspecto los indígenas? Sí, cuando hubo la Conferencia Internacional de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en 92, los indígenas de Brasil fueron invitados a pasar por todos los procesos de las preconferencias para que pudiésemos decir a los gobiernos de la Europa lo que poderíamos contribuir para un desarrollo mejor para la Amazonía y para la degradación do que viene sucediendo con las queimadas, con la destrucción del bosque, destrucción de la naturaleza. Entonces nosotros ahí en 92 ya decíamos a los gobiernos en las preconferencias internacionales y en la propia conferencia, pero todos aceptan, pero en la hora que necesita la acción política, no hay verbas, no hay interés político, económico, no, y todo es muy difícil y hay una lucha muy grande para la preservación de la Amazonía, de la propia naturaleza en el planeta Tierra. ¿También cree que más allá de esa protección del medio ambiente estamos al borde del colapso, lo advierten las agencias de la ONU? ¿También hay una forma de vida, una organización comunitaria que puede enseñar al resto del mundo desde los pueblos indígenas? Sí, hay cooperación, hay mucha cooperación, pero hay que tener mucho cuidado para que esas organizaciones de apoyo técnico desejen mismo que el objetivo sea implementar políticas públicas para ese desarrollo, porque nosotros vimos mucho oportunismo de esas organizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado para que los indígenas no sean enganados de nuevo con la neocolonización. El año pasado aquí en Colombia pasó algo increíble, no sé si usted estuvo al corriente. 4 niños indígenas sobrevivieron 40 días perdidos en la selva.
Eso se volvió algo de prime time, la gente empezó a interesarse también por los métodos de vida de los indígenas, de esa supervivencia, pero también de las creencias y de la forma de contactar y de dialogar con la selva. ¿Fortalecen estos ejemplos también los procesos de los pueblos indígenas? Sí, sí, claro. Todo que puede salir en las mídias y las mídias sociales también, con relación a lo que los indígenas, los pueblos indígenas pueden contribuir con cada caso, es muy enriquecedor. Usted también ha estado muy focalizada en la educación. Actualmente vivimos en el mundo en general una pandemia de soledad, también de individualismo. ¿Cuál es la receta de Eliane? Nosotros sabemos, tenemos consciência da situação difícil que vivimos enquanto seres humanos em este planeta, sobre a destruição do meio ambiente, sobre a dificuldade econômica, sobre os desempregos. Sabemos, pero minha posição personal é que a partir de la lucha de los pueblos es que lograremos llegar a un punto determinante de la realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo no soy pesimista, mi pensamiento es optimista, porque tenemos la vida, tenemos el amor. Esse material didático que está sendo muito procurado, buscado por la sociedade brasileira, nós creemos que a partir da escola, com os niños, nós lograremos um momento mais de bem viver com a sociedade, onde o racismo terá uma explicação, as pessoas saberão que a partir da colonização e da globalização, nós como indígenas estamos sofrendo um genocídio há muitos siglos. Então, isso é muito importante que a gente sepa para que nós podamos chegar a este momento que eu vislumbro. Muita gente, como alguns indígenas brasileiros, creem que nós estamos em final do mundo, que não temos um futuro, mas eu creio num futuro ancestral para nossos pueblos, que podamos viver nesta comunhão. Con este mensaje optimista llegamos al final de la entrevista. Podríamos seguir hablando mucho más rato, ha sido un verdadero placer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.